trabajo acerca de los requerimientos que tenemos que cumplir. Es importante de que cualquier pregunta, duda que tengan sobre el tema, pues vamos a tener a cabo de 1 hora más o menos una serie de preguntas para responderlas y al final nuevamente una batería de preguntas que ustedes tengan. Lo importante es de que comprendan de qué se trata el SUT, cómo tengo que alimentar la información, de qué se trata, cuáles son mis requerimientos, etcétera. ¿Ya? Entonces, bienvenidos nuevamente, un gusto y vamos a empezar. Entonces, para hablar de la plataforma SUT, nosotros vamos a ubicarnos especialmente en el módulo que es de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos, que es así como lo denomina el Ministerio de Trabajo. Entonces, la base legal, que es lo que primero tenemos que ver nosotros para saber de dónde sale este requerimiento del SUT o por qué tengo que llenarlo, se basa en 2 acuerdos ministeriales. El primer acuerdo es un acuerdo del 2017 con el número 135. En este acuerdo se lanza el instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores públicos y privados. Es decir, para todo tipo de empresa en el Ecuador se emite este acuerdo ministerial. ¿Qué nos dice? En primer lugar, en el capítulo 4 específicamente hablamos de las obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral del riesgo. En el artículo 10, ya ingresando un poquito más en este capítulo, vamos a ver las obligaciones en materia de seguridad, salud y gestión de riesgos. Entonces, ¿qué nos dice? El empleador, o sea, el representante legal de cada empresa, tiene que efectuar el registro, la aprobación, la notificación y el reporte de las obligaciones laborales en seguridad y salud en los siguientes temas. Entonces, ¿qué nos Álvaro, decía? disculpe, está proyectando diapositivas porque no se ven aún. ¿No se ven? No. Ah, ay, perdón. Ahí me dice que ya están. A ver. Ahora sí, ya lo tenemos. Ok. No sé qué pasaría. Entonces, bueno, entonces les repito, por favor. La base legal que nos está gobernando acerca de las obligaciones que tenemos que cumplir en el SUT o el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo se fundamenta en 2 acuerdos, como decíamos. El primero es el 135, que fue del año 2017, donde nos dice las obligaciones de los empleadores públicos y privados, es decir, de todo tipo de empresa en el Ecuador, cuáles son las obligaciones que tienen en seguridad y salud. En el capítulo 4, específicamente, nos ingresamos aquí y tenemos los literales. Entonces, ¿qué tiene obligación el empleador? Es decir, mi patrón o mi representante legal de cualquier tipo de empresa, ya sea micro, mediana, pequeña o gran empresa, tienen las siguientes obligaciones que hay que tener en cuenta. Primerito, tengo que registrar todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, enfermedades e incidentes. Me dice, también tengo que notificar al ministerio las mediciones de riesgo laborales que yo haga. Tercer punto, me dice, ok, también vamos a identificar y evaluar los riesgos laborales que tengan en su empresa. Vamos a reportar los planes de emergencia y de contingencia a los que esté sujeto la empresa. Vamos a anexar los planos de la empresa para tener en cuenta en el momento de evacuaciones o planes de autoprotección. Tenemos que ingresar los programas preventivos obligatorios. Los programas preventivos obligatorios son 2. El que está relacionado con el que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Todo que tiene que ver con la prevención en el uso y consumo de drogas y tabaco y alcohol en el trabajo, y el otro que es el programa preventivo para riesgos psicosociales. En el literal G me dice que tenemos que ingresar el reglamento de higiene y seguridad, los responsables de seguridad,
todo lo que tiene que ver con organismo paritario, la unidad de seguridad, los planes de vigilancia de la salud, lo que hace el servicio médico de empresa, también lo relacionado con brigadas de emergencia, con los simulacros, la matriz de recursos, cómo voy a hacer la capacitación al personal, cómo adecuo los puestos para personas con discapacidad, qué medidas de seguridad e higiene adicionales voy a tomar y cualquier otro que sean definidos por la autoridad. Entonces, como les digo, este acuerdo ministerial fue del 2017, que fue el primer acercamiento del ministerio para exigirnos ingresar la información en el SUT. Una vez de que se plantearon de la A a la S requisitos que tenemos que ingresar, también ya se fijó la responsabilidad del empleador. Entonces dice que el empleador o representante legal de la empresa tiene que suscribir un convenio, registrar, solicitar las aprobaciones, designar los responsables, planificar las acciones para la normativa, mantener actualizado el archivo. En el artículo 12 nos hablaba sobre un procedimiento de registro y solicitud de aprobación, donde nos decía que una vez que ingresamos la información en el SUT, en la página digital del ministerio, el ministerio lo que hace es receptar la información, analizarla y si es que cumple con todos los requerimientos legales, la aprueba. ¿Ya? Entonces, esto también es responsable el empleador. En el 13 nos decía que hay formatos estandarizados, es decir, cuando queramos hacer reglamentos de higiene, cuando queramos hacer planes mínimos de prevención, cuando queramos hacer planes de capacitación, usos de salas de lactancia, etcétera. Todos esos formatos ya están estandarizados por el ministerio y lo único que tenemos que hacer es aplicarlos. Es decir, no tenemos que gastar energía en inventarnos formatos de los cuales ya están. Entonces, a eso se comprometía el ministerio. En el artículo 14 nos decía la actualización y renovación. Entonces, el empleador tiene que actualizar la información en el SUT de acuerdo a la periodicidad y plazos determinados por la cartera de Estado. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, el reglamento interno de higiene y seguridad tiene que actualizarse cada 2 años, los organismos paritarios una vez al año, los programas preventivos una vez al año, y así para cada requisito hay una frecuencia ya establecida. Entonces, el responsable de seguridad de cada empresa tiene que ingresar esta información en el SUT de acuerdo a los plazos establecidos para no caer en faltas. En el artículo 15 nos decía cómo se va a hacer el control y hablaban de que los inspectores de trabajo van a hacer inspecciones a las empresas para solicitar que la información ingresada en el SUT sea real y más que todo coincida con la información que existe en realidad en la empresa. Si yo ingreso al SUT una información de que cuento con un organismo paritario y en realidad no existe, se está cayendo en una falta grave. Entonces, cuando el inspector vaya a la empresa y le repita, a ver, usted ingresó todo esto al SUT, deme los sustentos legales de cada artículo y muéstreme la evidencia de que en realidad existen. Entonces, nosotros tenemos que tener una carpetita, todo listo, para entregarle al inspector. Si alguna información fue falsa o errónea, el responsable va a ser siempre el empleador o el representante legal, porque es la cabeza de la empresa. Entonces, para evitar multas, contratiempos y todos los inconvenientes, hay que registrar lo que en realidad hay. No hay que inventarse lo que no tenemos. En el artículo 16 ya nos hablan de las multas. Entonces nos dice que dependiendo del tipo de falta que nosotros hagamos, primero por incumplir en el registro de las obligaciones legales o por falsear la verdad, nos dice que la multa, el empleador tendrá una multa de $200 por cada trabajador, ¿ya? Hasta un máximo de 20 salarios básicos unificados. Entonces se multiplican 20 por los $400, entonces ya sabe, más o menos unos $8,000 de multa solamente por un SUT. Entonces el inspector le va a dar un plazo después para que cumpla lo que tiene que hacer,
No obstante, va a tener que pagar esta primera multa. Si después sigue incumpliendo, pues ya vienen otros tipos de acciones legales, como por ejemplo la suspensión de actividades o el cierre del establecimiento, ¿ya? Entonces, para evitar todo esto, pues justamente lo que se debe hacer es registrar la información en los tiempos acordados con el ministerio para registrar todo lo que está haciendo la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Ya, entonces, eso era lo que nos decía el acuerdo del 2017, número 135. Pero como ustedes ven, tenía el empleador desde la A hasta la S de todo lo que tenía que hacer. Y obviamente los empresarios empezaron a manifestar su inconformidad con el ministerio porque decían, imagínense, mi empresa solo tiene 14 personas, ¿cómo tengo que hacer todo eso? Las empresas que tienen más de 300 personas pueden, pero nosotros. Entonces hubo una serie de inconformidades y de reclamos al ministerio indicando que es muchísimo requisito lo que se tiene que cumplir. El ministerio acogió esta solicitud y en el 2020, es decir, hace el año pasado, emitió el acuerdo 00. Este acuerdo lo modifica al anterior del 2017. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Únicamente el empleador tiene que hacer de la A a la H, ya no de la A a la S. Entonces, ¿qué es lo que actualmente tenemos que cumplir? Tenemos que hacer el registro de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, todo lo relacionado con el reglamento de higiene y seguridad. El tercer punto, los organismos paritarios. El cuarto, que es lo más importante, la identificación de peligros, la medición, la evaluación y el control de los riesgos laborales. Tenemos que registrar los planes de prevención, así como los planes de emergencia y contingencia. Tenemos que informar todo lo que estamos haciendo en cuanto a vigilancia de la salud. Cómo estamos capacitando al personal en temas relacionados con seguridad y salud. Y por último, todo lo que tiene que ver con accidentes, incidentes y enfermedades. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, únicamente estos 8 requisitos son los que están vigentes en el SUT y son los que se están pidiendo y exigiendo a todas las empresas. El acuerdo 135 quedó sin subsistencia, reemplazado por este 00 del año 2020. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo para que sepan que tenemos estas 8 obligaciones en la actualidad. ¿Qué también cambió este acuerdo? Nos dijo que en el artículo 10 se incluye ya la palabra plataforma informática del Ministerio del Trabajo, o sea, el SUT. Ya nos está haciendo referencia de que es únicamente a través de este medio lo que el empleador registra todos los datos que le están siendo solicitados. Ya no tiene que irse al ministerio, no tiene que enviarlo al técnico, a un delegado, no tiene que llamar por teléfono, nada. Todo es digital en este momento. Entonces, el responsable va a ser siempre el representante legal. Y él es el que delegará al técnico, al responsable de seguridad o alguien para que ingrese esta información y no esté sujeto a sanción, como vimos, de $200 por trabajador, que es bastante. Y por último, este acuerdo modifica todo lo que tiene que ver a microempresa, es decir, de 1 a 10 trabajadores, ya hace referencia al plan de prevención de riesgos laborales, es decir, al plan mínimo, ¿ya? Entonces, esos son los 3 artículos fundamentales que componen o arreglan el acuerdo 135 y lo deja este momento en la realidad de cómo estamos ahorita, ¿ya? Entonces, con este preámbulo legal que es necesario que ustedes sepan para ver de qué está compuesto el SUD y por qué tenemos que hacerlo, ya vimos que el acuerdo 00 del 2020 nos obliga a cumplir 8 aspectos legales, independientemente del tipo de empresa que nosotros estemos trabajando.
¿Ya? Como les digo, cualquier pregunta, por favor, a eso de las 8 de la noche, vamos a leer todas las preguntas que tengan en este aspecto y al final las siguientes. Entonces, comprendido el escenario que nos está exigiendo el SUT desde el punto de vista legal a través de 2 acuerdos ministeriales, ahora sí vamos a adentrarnos en el SUT propiamente dicho. Entonces, para ingresar en esta plataforma, ustedes digitan en su computadora la dirección electrónica https://sud.trabajo.gov.es. Al digitar esta pantalla, se les va a desplegar automáticamente la hoja de trabajo del SUT, donde van a tener estas 9 opciones. Van a tener datos abiertos, consultas de calculadoras, sistemas para personas naturales y jurídicas, para instituciones públicas, para oportunidades laborales, para las denuncias, para temas de mediación, para sustitutos y para capacitaciones. Esos 9 módulos son los que trabaja el Ministerio de Trabajo en el SUT. Como les dijimos, nosotros vamos a hablar este momento únicamente del módulo de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgo. Entonces, para adentrarnos en este módulo, lo que tenemos que hacer es un clic en este icono de sistema para personas jurídicas y naturales. A dar clic ahí, nos va a desplegar estas 6 opciones. El ingreso al SUT, cómo recupera la clave el empleado, cómo recuperar la clave de la institución o el inspector, el registro del empleado y el registro del empleador. Cada uno tiene su función específica. Nosotros, para ir a seguridad, vamos a dar clic en el ingreso SUT. Al dar clic ahí, ya nos pide el usuario y la clave. El usuario de la empresa, generalmente el 95-98% de los casos, siempre corresponde al RUC de la empresa. ¿Ya? Entonces yo puedo digitar el RUC de la empresa y la clave. La clave generalmente la maneja el personal de recursos humanos o el personal de finanzas porque son los que ingresan contratos, finiquitos, desahucios y son los que generan la clave para manejar el SUT en sus módulos. Nosotros en seguridad lo que hacemos es pedirle el usuario y la clave e ingresamos, pero únicamente vamos a accionar el módulo de seguridad, salud y gestión de riesgos. Entonces, al yo digitar el RUC, la clave, entonces me voy a dar un clic en ingresar. Al dar clic en ingresar, se me despliegan 9 subsistemas nuevamente. Como ven, es una especie de telaraña, es un sistema muy completo la plataforma SUT. Entonces, luego de hacer eso, yo veo varias cosas otra vez de socioempleos, de mediaciones. Eso no vamos a tratar en seguridad y salud. Nos vamos viendo, tampoco hablamos del sello T. Y nos vamos ahora sí al módulo específico de salud y seguridad en el trabajo. Ahí está el icono de la persona con el casco, con las gafas, el chaleco. Ahí es donde vamos a dar ingresar para por fin ya accionar el SUT en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al dar clic aquí, nos sale principalmente la pantalla donde nos vamos a hacer una declaración que simplemente dice que la información que vamos a reportar es totalmente verdadera y autorizamos al ministerio a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias. Me responsabilizo de cualquier información errónea o falsa, sujeto a todas las sanciones que hemos visto. Entonces, si yo estoy de acuerdo con todo esto, me voy a dar clic en aceptar. Al dar clic en aceptar, vamos a ver ya por fin la parte de seguridad, salud y gestión de riesgos en el SUT. Lo primero que se me va a desplegar es esta opción de manuales de registro. En estas manuales de registro, lo que tenemos generalmente son estas opciones. O sea, todo lo que está aquí en cuadraditos azules, yo les pasé acá a manera de viñeta para poder analizar.
Entonces, ¿qué nos dice? Primerito, tenemos la declaración de cumplimiento legal. En esta declaración de cumplimiento legal es un formato, como ustedes ya ven, del Ministerio de Trabajo, donde vamos llenando la información de la empresa, de la cédula del representante legal y del nombre del representante legal. ¿Por qué? Porque a él le llega toda la información y él es a la vez, como les digo, el responsable de subir la información y es a quien le llega todas las sanciones en el momento de haber incumplimientos. Entonces tenemos el formato, ¿sí ven? Con la firma al final. Todo esto es la declaración de responsabilidad. Luego tenemos el reglamento de higiene y seguridad que ya vamos a ver más adelante. Tenemos los organismos paritarios. Organismos paritarios, me viene un manual de cómo registrar los organismos en la empresa. Entonces, es un manual bastante detallado, donde están capturas de pantalla de los pasos principales, cómo tienen que ingresar, para que registren su organismo paritario y a la final puedan obtener los certificados que el SUT emite a la empresa una vez de que hayan sido ingresados correctamente las personas. ¿Ya? Asimismo, tenemos los programas de prevención para riesgo psicosocial y drogas, para registrar los responsables de seguridad y salud en el trabajo, para el registro de capacitaciones, por ejemplo. Vamos a ver que existe este manual, donde igual nos van a dar las capturas de pantallas de cómo acceder a este módulo y cómo tenemos que registrar las capacitaciones. También ya vamos a ver más adelante un poquito más detallado de qué es lo que tiene que ir. Porque a la final el SUT se maneja a través de indicadores. Y como generalmente la información tiene vigencia un año, al año de gestión se tiene que reportar cuánto hemos hecho en prevención de riesgos. Y esa información es la que el ministerio analiza y es con la que va a hacer las inspecciones. Y ustedes tienen que demostrar que lo que estuvo ingresado es la información real. ¿Ya? Igual están los registros de prevención de la salud. En este caso, ¿qué es lo que hace el médico? ¿No es cierto? ¿Cómo está vigilando la salud de los trabajadores? ¿A través de qué exámenes? ¿Qué es lo que está analizando? ¿Con qué frecuencia analiza? ¿Cuáles son los índices de morbilidad, de atenciones médicas, de exámenes de salida, de retiro, de ingreso? Y aquí igual todo se maneja con indicadores. ¿Ya? Porque a la final la gestión se mide con indicadores y eso es lo que le interesa al ministerio. Si un año 2021 yo reporté mis indicadores en un 30%, en el 2022 tengo que haber avanzado un 50-60%, en el 2023 un 90%, es decir, que haya gestión, que se evidencie la gestión que estoy haciendo. No puede ser que ahorita yo reporte 30% y el año que viene baje a 20%. Entonces ahí hay incongruencias y eso es lo que llama la atención al ministerio y se va a verificar. Entonces siempre tiene que haber la gestión donde yo voy aumentando la capacidad en indicadores, sobre todo de cumplimiento. En amenazas naturales también tenemos un manual de usuario donde nos dice cómo tenemos que registrar aquí las amenazas, las vulnerabilidades, cómo tenemos que hacer los planes de emergencia, cómo tenemos que hacer los simulacros, cómo se conforman las brigadas. ¿Sí ven? Entonces aquí ya nos van pidiendo datos del lugar de trabajo, cuántos metros cuadrados, cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera. Y lo último que tenemos, por ejemplo, es las salas de apoyo a la lactancia. Eso también nos dice cómo tenemos que registrar esta información en el SUT para todas las empresas que tengan mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver más adelante a detalle. Entonces, ¿cómo registramos las salas de lactancia? ¿Cómo reportamos? ¿Sí ven? ¿Cómo vemos cuántas personas están en edad fértil que nos pueden afectar a la empresa? ¿Cómo está preparada la sala? ¿Cómo va a ser la extracción de leche materna? Etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Todo es indicador. Entonces, esto es lo primero que nosotros vemos al dar clic luego del aceptar las condiciones. ¿Ya? Entonces,
una vez de que yo he repasado los manuales de usuario para saber cómo ingresar, entonces, por fin, vamos acá a la izquierda, donde dice Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, y damos clic en esa flechita para que se despliegue los módulos con los que vamos a trabajar. Entonces, si nosotros damos clic en esto, se va a desglosar el árbol de trabajo en seguridad y salud que nosotros vamos a estructurar a través del SUT. Entonces, si damos clic en esa flechita, se nos va a desplegar. Como ven ustedes, por ejemplo, en este ejemplo, registro de responsables, organismos paritarios, reglamentos de higiene y seguridad. Más abajo tenemos salud en el trabajo, las autoevaluaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, por fin, vamos nosotros a estructurar el SUT. Todo lo que está con la flechita roja a la izquierda, que es lo que ustedes están viendo este momento, que es el árbol de gestión en seguridad y salud en la plataforma SUT, yo les he pasado de una manera esquemática a la siguiente lámina para que ustedes comprendan qué nomás tenemos que hacer en el SUT, ¿ya? Y vamos a trabajar en cada uno de estos submódulos de seguridad y salud para que ustedes puedan tener la información de sus empresas correctas. Entonces, este sistema de seguridad y salud también está compuesto por 9 subsistemas. El primer subsistema nos dice, responsable de seguridad y salud en el trabajo y gestión integral de riesgo, el registro. ¿Cómo voy a registrar a los responsables de seguridad y salud? Primerito, la opción, si es que trabajo en empresa privada, o si no, si es que trabajo en empresa pública, ¿no es cierto? O trabajo en empresa con 100 o más trabajadores con riesgo o con más de 50 trabajadores, o empresas que tengan menos de 100 trabajadores. Estas opciones nos da el Ministerio de Trabajo, entonces son las que tenemos que escoger qué tipo de empresa es la que nosotros estamos trabajando para seleccionar. En el segundo submódulo ya nos habla de organismos paritarios y nos dice simplemente, ¿cómo voy a registrarlos? Y lo más importante, ¿cómo voy a informar las actividades que están haciendo para demostrar su gestión en seguridad y salud? El tercer submódulo de seguridad ya me habla del reglamento interno de higiene y seguridad. Entonces nos dice, ¿cómo vamos a generar el trámite? ¿Cómo vamos a descargar el reglamento una vez de que esté aprobado para que sea visible la aprobación del ministerio? Si es que estoy ingresando en la gestión del reglamento, pero me doy cuenta de que tengo un error o que me falta información, hago también el desistimiento de la solicitud para que el ministerio no lo revise. Y por último, la consulta del Estado. Es decir, si yo ingresé mi reglamento hace un mes y el ministerio no me responde si está bien o mal, entonces puedo consultar en qué estatus se encuentra el reglamento. Si está en revisión, si ya está aprobado, o le falta alguna cosa, o está en segunda revisión, entonces ahí nos avisa. Entonces, los 3 primeros submódulos del SUT en seguridad y salud son el registro de los responsables de seguridad, el registro de los organismos paritarios, el registro de los reglamentos internos de higiene y seguridad. Luego tenemos en cuarto módulo la seguridad y prevención de riesgos laborales. Este tiene a su vez 3 subniveles. Primerito, tengo que hacer la declaración de los riesgos laborales. Luego, tengo que hacer, declarar los programas de prevención. Recuerden que eran 2. El de reducción al uso y consumo de drogas y el de prevención de riesgos psicosociales. Esos 2 programas tengo que reportar mi gestión. Y en tercera arista tenemos el plan anual de capacitación en seguridad y salud. Todo esto es el cuarto submódulo. Es el más grande, el más técnico y el más complejo.
pero tengo que reportar. En el submódulo 5, yo ya reporto salud en el trabajo. Entonces, todo lo que tenga que ver con reportes de prevención, las salas de apoyo y los registros de uso de la sala de lactancia. Es decir, no basta simplemente que yo tenga una sala de lactancia destinada a las mujeres en edad fértil, sino que tengo que registrar su uso. Es decir, ya vamos a ver más adelante, pero fulanita A ingresó del 10 de abril al 15 de junio en el horario de 9 a 11 para extraerse la leche. Fulanita X en el horario de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Y así, vamos reportando cómo fue el consumo para demostrar cuántas mujeres hay en la empresa con edad fértil, que es un indicativo que el ministerio va a seguir utilizando para otras cosas. Por último, el módulo 6 es todo lo que tiene que ver en prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. En el submódulo 7, el ministerio me da la oportunidad de hacer una autoevaluación. Entonces, yo escojo qué tipo de empresa estoy. De 1 a 9 o más de 10. Dependiendo de eso van a ser el número de preguntas, que ya vamos a ver. Entonces, yo escojo, por decir algo, de 1 a 9 trabajadores y me sale un checklist para decir sí, no o no aplica de todas las obligaciones legales que tengo que tener. Al final de esta autoevaluación me sale un porcentaje de cumplimiento, que es lo que yo tengo que presentar al empleador para decirle, ¿sabe qué? Tengo un 65% de cumplimiento en todo lo que tengo que hacer en seguridad. Me falta un 35%, pero para eso ya necesito su apoyo, su gestión, los recursos, etcétera, etcétera, para cumplir. El año que viene, que vuelva a hacer esta autoevaluación, como ya hubo el apoyo de la empresa, entonces del 65 tiene que haber subido a un 85-90%. Y así voy monitoreando las veces que sean necesarias. En el submódulo 8 ya me dan los documentos de soporte, que es toda la normativa legal aplicable en seguridad y salud que usted puede utilizar. Entonces me habla desde la Constitución, acuerdos internacionales, convenios con la OIT, me habla todas las leyes orgánicas, las normas INEN, las ordenanzas, acuerdos ministeriales, resoluciones del IES, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tienen ustedes a disposición para consultar. Son como 300 normas legales que ustedes pueden descargar, consultar o leer para seguir haciendo su gestión. Y en el último módulo, lo que me permite ya es descargar los documentos que yo ingresé al SUT para tenerlos en mi carpeta como evidencia en el momento de una inspección. ¿Ya? Entonces, recordando, una vez de que yo ingreso por fin a la plataforma SUT en seguridad y salud en el trabajo, voy a aceptar la declaración de que lo que yo ingreso es la información correcta, que no estoy falseando, no estoy mintiendo y que es sujeta a inspección. Y se me despliega ya la parte de seguridad y salud. Este sistema de seguridad y salud, primerito voy a ver los manuales del usuario, ¿no es cierto? Para en el momento de que si yo no sé cómo ingresar alguna información, yo ya voy a ver cómo se hace. Y por último, ya puedo desplegar el árbol del sistema de gestión de seguridad y salud. Al darle clic en la flechita de la izquierda, se me despliegan 9 módulos. Ellos despliegan obviamente en manera vertical para ir desglosando ahí, pero de una manera esquemática la hemos pasado a un sistema horizontal para que sea más entendible. Los dijimos, primer módulo va a ser registro de responsables de seguridad. El segundo, registro de los organismos paritarios. El tercero, cómo registro mi reglamento de higiene. Cuarto, el más complejo que dijimos, seguridad y prevención de riesgos laborales. El quinto, cómo registro mi gestión en salud. Sexto, amenazas naturales y riesgos antrópicos. 7, ¿cómo hago la autoevaluación para autocalificarme y ver qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que me falta por cumplir? En el 8, tengo toda la normativa legal
que está vigente en el Ecuador y que es la que me puede permitir consultar o seguir informándome de los cambios de las leyes que existan. Y en el 9 ya descargo los documentos que yo ingresé al SUT para tenerlos en una carpetita listas al momento de la inspección. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos desarrollado el árbol de los 9 submódulos de seguridad y salud, ahora sí vamos a analizar uno por uno para ver de qué se trata, qué información es la que tengo que ingresar y quiénes son los responsables de hacerlo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a alcanzar la primera parte. Entonces, si es que alguien tiene preguntas relacionadas con todo lo que vimos, la base legal y cómo se construyen los 9 módulos del árbol de seguridad y salud, pues a sus órdenes, ¿no? Vamos a ver qué dice. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos preguntas. Joaquina nos dice, ¿cuáles serían los organismos paritarios? Ya. Como les dije, vamos a ver ya más adelantito después de esto, pero para adelantar tu pregunta, organismos paritarios hay 3. Primero hablamos de un comité paritario, ¿no es cierto? Después hablamos de un subcomité paritario en el momento de que la empresa tenga una sucursal. Y por último hablamos de una figura de delegado de seguridad y salud si yo tengo de 10 o menos trabajadores. Esos son los 3 tipos de organismos paritarios que nosotros registramos en el SUT, que ya vamos a ver más adelante. Julián Sánchez dice, ¿existe formatos para todos los puntos o hay alguno que crear? A ver, formatos para los registros. Como les había dicho, en el SUT ya se ingresa la información y ya están las pantallas como vimos nosotros a manera de indicador. Entonces siempre te van a pedir un numerador y un denominador y automáticamente calcula el porcentaje de tu gestión. Porque eso es lo que le interesa al ministerio, el porcentaje de la gestión. Ahora, para llegar a ese número, si internamente en tu empresa quieres aplicar cualquier formato que te llegue o te permita obtener ese número, lo puedes hacer. Pero al ministerio lo que interesa es numerador con denominador y el porcentaje. A eso se refiere como formatos preestablecidos. Lo que hay formato es para reglamento, para plan mínimo y para lo que es plan de emergencias antrópicas y riesgos externos. Eso es lo que hay. Ok, nos pregunta Gladys, buenas noches, una consulta. ¿El técnico ocupacional debe ser contratado fijo o solo por asesoría en una empresa de 100 trabajadores o más? A ver, el técnico de seguridad, como habíamos visto, es requisito indispensable cuando tiene una empresa más de 100 personas. Ahí se exige que tengan la figura de técnico de seguridad. La modalidad de contratación en este momento y en la actualidad que estamos viviendo se abrió. Antes se exigía de que sea nómina, pero en la actualidad ya puede ser incluso servicio profesional como asesoría. E incluso también ya se está utilizando muchísimo el contrato por horas. Si tu empresa es de más de 100, pero riesgo bajo, entonces no necesita más de 2 o 3 horas por día o unas 10 horas por semana de técnico, entonces se hace el contrato de esa manera. Si el riesgo de la empresa ya no es bajo, sino que es alto, entonces ahí sí se exige de que sea de nómina porque la presencia del técnico tiene que ser 24/7 prácticamente. Entonces esas son las modalidades que están en la actualidad de contrato. Muy bien. Ramos Estéfanos nos dice, ¿de cuántos metros se debe establecer la sala de apoyo de lactancia materna y en qué normativa se encuentra? Ya. La sala de lactancia materna no tiene un área específica, lo que nos dice que únicamente es proporcionar al número de mujeres en edad fértil. Cuando ya nos metamos a ese submódulo, yo te voy a dar la información de cuáles son los reglamentos del Ministerio de Salud Pública que están vigentes y donde están todo lo que tiene que tener la sala materna, que tiene que tener sillas, que tiene que tener refrigeradoras adecuadas, que tiene que tener cajitas para aportar las botellas de leche, que tiene que tener un termómetro, que tiene que estar climatizada.
todo ese detalle de equipos está ya en ese reglamento que ya les voy a pasar luego cuando veamos el módulo, no hay ningún problema. Marisol Caiza nos dice, por favor, ¿puede repetir los puntos que debe cumplir una microempresa con 1 a 9 empleados? A ver, la microempresa de 1 a 9 empleados, si es que nos vamos al módulo del SUT, en primer lugar, no necesita figura de técnico, ¿no es cierto? Ahí lo que se necesita es un responsable de seguridad. No necesita organismo paritario, necesita un delegado de salud. No necesita médico de empresa, porque puede hacer tranquilamente la contratación con algún servicio externo de esos que hay ahora de empresas de salud. Y todo lo demás tiene que cumplir. Tiene que cumplir sala de lactancia, ¿no es cierto? El riesgo psicosocial tiene que tener. Lo único que no le pide la ley es el programa preventivo de uso de drogas, porque eso es para 10 o más trabajadores. Si tu microempresa tiene 8, entonces no tienes que hacer lo que es el programa de drogas, pero sí el psicosocial, sí el de acoso laboral, sí tienen que hacer el resto de programas preventivos. Esa es la diferencia con la pequeña, mediana o gran empresa respecto a la micro. Diego Ramírez nos dice, ¿necesita un técnico permanente con 10 trabajadores de alto riesgo? A ver, si es que es alto riesgo la actividad que están haciendo, tal como dijimos antes, la ley nos dice que siempre que sea de 50 o más de alto riesgo necesitas técnico. Si es que es una microempresa de 10 trabajadores, pero de alto riesgo, entonces sí se necesita técnico, porque el alto riesgo está calificado por la CIST, que es la Comisión Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Entonces, ahí sí necesitas el técnico, como dije, no necesariamente de nómina, puede ser contratado de servicios profesionales o por horas, pero sí se necesita por el riesgo alto que tiene la actividad. Muy bien. Catherine nos dice, buenas noches, una consulta. La persona que ingrese esta información al SUT puede ser un ingeniero ambiental o a su vez un egresado de la maestría de seguridad industrial. A ver, bueno, aquí hay que aclarar. El ingreso lo puede hacer cualquier persona, incluido la secretaria, porque es ingresar información. El problema es de que únicamente cuando hay las inspecciones, lo que se ingresó tiene que estar sustentado legal y técnicamente, ¿ya? Entonces, ingresar se ingresa, pero lo importante es de que la información sea sustentada técnicamente. Entonces, por eso se delega generalmente a alguien responsable. En microempresa, por ejemplo, como no tengo la figura de técnico de seguridad, generalmente la información esta la llena el mismo dueño de la microempresa, porque como son poquitas personas, a lo mejor no le delega esta función a nadie o él mismo lo hace y la registra. En grandes empresas, donde ya están conformadas organismos paritarios, técnicos, médicos o cualquier de estas personalidades, son los responsables de llenar esta información. Como digo, lo importante no es quién llena, sino que esa información sea sustentada técnicamente. Entonces hay que tener mucho ojo también en eso. Bueno, por el momento parece que no tenemos más preguntas, Álvaro. En el ¿Ya? caso de que alguien más tenga preguntas, van a seguir siendo contestadas en el segundo grupo. Bueno, acá nos acaba de decir Vanessa, si podemos también responder, Álvaro. Dice Vanessa, ¿debe haber un número específico de trabajadores para que la empresa esté registrada en el SUT? No. El número específico no existe. El SUT lo que te dice es para todo tipo de empresa, incluido microempresa, pequeña, mediana y grande. Entonces, si tienes una microempresa de 3, 4 trabajadores, hay que registrarla en el SUT. O sea, no está exenta ninguna empresa de no cumplir las obligaciones. Todas tienen que estar registradas. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas. Claro, Diego Ramírez nos dice, ¿un técnico puede ser registrado en 2 empresas diferentes? sí. Como te digo, dependiendo de la modalidad, por ejemplo, si trabajas como servicio profesional, puedes registrarte en varias empresas que requieran tu servicio. Como trabajas 2 horas aquí, 2 horas acá, 1 hora acá, puedes registrarte. Eso no hay ningún impedimento legal. Carlos Orrala nos dice, ¿el reglamento de seguridad puede ser firmado por un profesional ambiental
o un profesional en seguridad? El reglamento sí tiene que ser firmado por un personal registrado en la CENESID bajo el área de seguridad y salud ocupacional. Eso ya vamos a ver más adelante. Pero sí tiene que ser firmado por alguien en seguridad y salud, porque las acciones legales que le atañen a esta persona son grandes. Entonces, ahí entra mucho, por ejemplo, si es que pasa algo de la culpabilidad no intencionada o algo así, entonces sí tiene que ser firmada por alguien de seguridad, igual que el plan de emergencias, igual que los planos de emergencia, las rutas de evacuación, los mapas de riesgo, sí necesitan firma con alguien especializado en el área. Dayanis nos pregunta, ¿el plan de prevención debo actualizarlo año a año? El plan de prevención de riesgos laborales, que es únicamente para microempresas, es igual que el reglamento para el resto de, entonces son válidas cada 2 años. Cada 2 años los actualizas. El plan mínimo de prevención para microempresas. Leonel nos dice, ¿existe algún requisito para ser técnico de seguridad? Claro, para ser técnico, sobre todo que seas aceptado por la CENESID, que también vamos a ver más adelante la última información, está pidiendo carreras de tercer nivel con especialidad en ingeniería industrial. Ahora, por ejemplo, recientemente, hace unos 5 años creo, salió la ingeniería en seguridad y salud. Y también, obviamente, pues todo lo que tiene que ver cuarto nivel con maestría, ¿no? Entonces ya están aceptando ingenierías industriales, sobre todo, porque en el pensum académico de la ingeniería industrial tienen muchas horas de seguridad y salud. Entonces el ministerio aceptó de que esa sea la carrera de tercer nivel que se registra como técnico. Sol nos pregunta, buenas noches, ingeniero. Para el caso de 20 trabajadores, ¿qué debe cumplir? Para 20 trabajadores ya es pequeña empresa, entonces tienes que cumplir todo, tienes que tener el registro de los responsables de seguridad. Como repito, 20 trabajadores no necesitas técnico por ley, puedes tenerlo contratado o no, o simplemente por horas o por servicios profesionales. Médico tampoco necesitas, pero sí tienes que tener algún servicio médico que esté dando servicio a la empresa. No sé, o sea, no necesitas técnico ni médico de nómina, puedes contratar por afuera. Si necesitas organismo paritario, sobre todo comité, porque el comité es de 15 a más, entonces tienes 20 si necesitas. De ley tienes programa de drogas, programa psicosocial, programa de acoso laboral, sala de lactancia, tienes amenazas naturales y externas, o sea, tienes todo. O sea, las empresas ya de más de 15 cumplen todos los requisitos legales que pide el SUT. Muy bien. Emily Las nos pregunta, ¿también hay multas para un empleador que realice multas a a sus empleadores por conceptos que no estén en el reglamento? A ver, no entendí bien, pero de lo que A yo sus entiendo, empleados dicen debe ser. a sus empleados. O sea, si un Multas a empleador sus empleados. claro, o sea, un empleador multa a sus empleados por alguna acción que no está contemplada dentro del reglamento interno de esa empresa. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es poner la notificación en el Ministerio de Trabajo para que el ministerio haga la investigación adecuada. Porque si es que no está en el reglamento, entonces no habría sustento legal que permita una multa, ya sea una sanción escrita o peor, multa económica, ¿no? Entonces habría que hacer la denuncia al ministerio para que se enteren del caso. Muy bien. Vanessa nos pregunta, si en caso que la empresa no se registre en el SUT, ¿hay alguna consecuencia? Claro, tal como vimos. Si es que la empresa no está registrada en el SUD, es como que no existiera. Entonces, el ministerio no tiene información para decir qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho. Peor aún, si es que les pasa un accidente, si, por decir algo. Pasa un accidente y ustedes van y reportan al IES para que hagan la atención y la parte de subsidios. Pero esa empresa no cuenta con nada de prevención, entonces ahí tiene la multa de incumplimiento del SUT de 8,000 más 7,000 que cobra riesgo de trabajo del ISS por no gestión en seguridad. Entonces sí tiene las dos afectaciones económicas, tanto del IES como del Ministerio de Trabajo. Entonces recuerda que dijimos, si es que es recurrente y grave,
lo peor que puede pasar es de que el ministerio solicite el cierre de las operaciones de esa empresa. Entonces sí hay que registrarla. Como te dije, así pongas 5% o 10% de cumplimiento, pero hay que registrar, porque el año que viene ya tienes que ir subiendo con la gestión. Pero si no tienes información es como que no existiera la empresa. Leonel Marín nos pregunta, ¿a qué se refiere con organismo paritario? ¿Es una entidad externa o internamente en la empresa? Bueno, eso, como te digo, todo esto vamos a ver más adelante, pero no importa. El organismo paritario es algo formado por el propio personal de la empresa. No tiene nada que ver la gente externa. Son los mismos trabajadores que forman el organismo paritario. Entonces, dependiendo, si es que es microempresa, como son poquitos los trabajadores, solo voy a necesitar un delegado. Pero si mi empresa ya tiene 20, 25, 30, 100, 500, entonces ahí sí voy a necesitar un comité que es 12 personas. Entonces son los mismos trabajadores que forman estos organismos, no tengo necesidad de llamar a nadie externo, son los mismos trabajadores que ven por su seguridad en su empresa. Carlos Urrala nos pregunta, en la autoevaluación de la empresa, ¿cuál es el porcentaje mínimo que puede cumplir? No, no hay porcentajes mínimos. O sea, si tú sacaste 5 o 2%, no importa, es tu gestión. Esa es tu línea base para seguir avanzando. O sea, no es que si sacaste 5, 3, 2% va a haber multa o sanción. No, no. Es una autoevaluación que justamente, como dicen, tiene que ser lo más pragmática posible para que sea lo más real. Y como dicen por ahí, duela a quien le duela. Si le duele al jefe de mantenimiento, al jefe de bodega o al gerente de que no hacen gestión, no importa. Lo importante es reflejar que ahí hay deficiencia o como llaman otras personas, las oportunidades de mejora para seguir la gestión. Entonces no importa. Lo importante aquí cuando se hacen las inspecciones es que si yo tuve un 15% de evaluación que no tenía nada de gestión, cuando vengan después van a ver que esto ya fue subiendo a 30, 40, 50 y por fin estoy enrumbando la gestión preventiva. Eso es lo importante. Lucía nos pregunta, ¿una distribuidora se debe registrar en el SUT? ¿Distribuidora de cuántas personas será? Pero como No dije, nos todas pone. tienen que registrarse, ¿no? Todas las empresas tienen que registrarse en el SUT. Si es que es una distribuidora, por decir algo, de tanques de gas, o sea, riesgo altísimo, de ley. Si es una distribuidora de productos de consumo masivo, que es generalmente microempresa, 3, 4 trabajadores, si es que son 4 trabajadores, ya se registra. Perfecto, hemos terminado por ahora con la ronda de preguntas. Podemos ¿Ya? continuar, Álvaro. Ok, igual, cualquier pregunta que ya salga ahora, vemos al final. Ahora sí vamos a ingresar a cada uno de los 9 submódulos, a desplumarlos ya que queden bien clarito de qué es lo que se tiene que hacer en el sub. ¿Ya? Entonces, el primero, decíamos, ¿cómo registro los responsables de seguridad, de salud y de gestión integral de riesgos? Entonces, aquí primerito tenemos 3 figuras. Tenemos el famoso técnico de seguridad, el responsable de prevención y el médico ocupacional. Esas 3 personas son quienes vamos a tratar de ingresarlas al SUD este momento. Para la parte del técnico, en el decreto ejecutivo 2393, ¿qué nos dice? Como decíamos, ¿no? En las empresas que cuenten con 100 o más, se deberá contar con técnico, o sea, obligatoriamente técnico. Ojo que no hablamos de contrato, no decimos que tiene que ser nómina, ni servicio profesional, ni hora. Solo nos dice que tiene que haber. Pero nos dice que en las empresas de alto riesgo, ahí sí me dice, de alto riesgo, que tengan menos de 100 trabajadores, pero más de 50, tiene que haber técnico. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a esta parte legal, el técnico se necesita de 50 para arriba en alto riesgo o de 100 para arriba en bajo riesgo. Si yo tengo de 49 hasta un trabajador, por ley, no necesito técnico de seguridad. Salvo el caso de que sea alto riesgo, como me dijeron antes, de 10 personas. De 10 personas alto riesgo, sí necesitan técnico. Pero de 49 para uno, con riesgo bajo, no necesitan la figura de técnico.
En el acuerdo 219, que este ya tiene unos 15 años aproximadamente, la figura del técnico anteriormente era calificada según su nivel de estudio. Entonces, como ustedes ven, si es que era superior intermedio, tenía la letra A, la letra B si era superior terminal, C si es que tenía posgrado en otras especialidades, D posgrados con diplomado, E posgrado con especialidades, F posgrado con maestría y G con PhD. Y nos daban un número según las horas de capacitación. Entonces, un profesional en seguridad hace 15 años tenía un código, letra y número, que así es lo que se manejaba la figura de técnico de seguridad. Luego, como esto se volvió muy comercial y hubo denuncias de que solamente hay poquitos magísters en ese tiempo, digo yo, que solo daba la Universidad Central la maestría, que son los mismos y los mismos y los mismos y no hay más. Entonces, este acuerdo también fue otro que se desechó. Es decir, ese sistema de calificación de técnico desapareció. Y esto es lo que les digo, el que está ahorita vigente, que es del 2021 de marzo, que es el acuerdo 01110, que nos dice cómo registrar el técnico. ¿Qué nos dice? Entonces, para ir ya al detalle, ¿no? ¿Qué nos dice? Aquí nos dice primerito, ¿quién puede ser técnico? Primerito, tercer nivel de, o sea, universidad, la carrera de seguridad y salud ocupacional, licenciados. Los licenciados en seguridad y salud con título de tercer nivel pueden ser técnicos de seguridad y salud. Los tecnólogos superiores en seguridad integral, los técnicos superiores en seguridad y prevención de riesgos laborales, los técnicos superiores en seguridad e higiene del trabajo. ¿Ya? En ingeniería industrial, que es la otra que les decía de tercer nivel, también son considerados como técnicos de seguridad. Y por último, como les decía, pues todo lo que tiene que ver con el cuarto, ¿no? Entonces nos dice, en este sentido y conforme las competencias de las carreras de seguridad industrial e ingeniería industrial, detalladas en el documento remitido por el Consejo de Educación Superior, la autoridad laboral, ente rector en seguridad y prevención de riesgos laborales, para emitir normas y regulaciones a nivel nacional en la materia, verifica que los profesionales en seguridad industrial e ingeniería industrial, dentro de su carrera y título profesional, incluyen competencias relacionadas a la prevención de riesgos laborales. Entonces, de esta manera es lo que ahorita ya el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Educación y la CENESID, reconocen a estas carreras como técnicos de seguridad y salud. Como les repito, técnicos superiores, tecnólogos superiores, ingenieros en seguridad y licenciados en seguridad. Son quienes ya pueden firmar este momento todos los requisitos legales en este sentido. Y en cuarto nivel, pues obviamente todos los que tengan la maestría respectiva. ¿Ya? Eso es en cuanto al técnico. El responsable, como dijimos, en las empresas donde no exista la figura de técnico, por no cumplir el número mínimo, tiene que haber el responsable. Como vimos antes en el decreto ejecutivo, de 49 a un trabajador de bajo riesgo, como no necesito técnico, aparece la figura de responsable de seguridad y salud. En la microempresa, el mismo representante legal puede serlo, porque no hay nada que lo impida, ¿no es cierto? Esta es la figura del responsable. Es para cubrir esos baches legales. Si yo no tengo técnico, porque no soy de alto riesgo, y porque tengo de 49 para abajo, esta figura, no necesito técnico. Y por último, bueno, las funciones del responsable son las mismas prácticamente que el técnico, identifica los peligros, gestiona las capacitaciones, mantiene comunicación con los trabajadores en temas de prevención de riesgos laborales y cumple y hace cumplir las disposiciones descritas en el plan. ¿Ya?
Por último, el servicio médico de empresa o médico ocupacional. ¿Qué nos dice la ley? En el reglamento 1404, las empresas con 100 o más trabajadores tienen que tener por obligación médico ocupacional. Las de 100 o más. Las empresas con número menor a 100 que deseen un servicio médico pueden hacerlo. O sea, no es exigencia, pero les ponen a consideración. Si mi empresa tiene 80 y quiero poner un médico, lo puedo hacer. No hay ningún inconveniente. Pero la ley me pide de 100 para arriba. Los servicios médicos serán dirigidos por un médico general con experiencia en salud ocupacional. ¿Ya? Entonces eso hay que tener presente. Siempre el servicio médico o médico ocupacional tiene que ser alguien con maestría en seguridad y salud ocupacional. ¿Cuántas horas tiene que trabajar el médico? Está establecido de la siguiente manera. Si mi empresa tiene de 100 a 200 trabajadores, se requieren únicamente 3 horas por día. De 201 a 400, 4 horas de médico por día. De 401 a 600, 5 horas por día. De 601 a 800, 6 horas. Y de 801 a 1000, las 8 horas. Eso es lo que me dice la ley. Pero si yo, como decíamos, tengo menos trabajadores y quiero tener un médico, lo puedo tener. Si yo tengo 120 trabajadores, pero yo quiero contratar un médico las 8 horas, también lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es tener 150 trabajadores y contratar a un médico por 1 hora. Mínimo tiene que ser 3 horas, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice. Y las empresas que sobrepasen los 1000 trabajadores, por cada 200 trabajadores más, tendrán 1 hora de atención extra, es decir, 9 horas. ¿Ya? Estas son las horas que tiene que trabajar el personal médico. ¿Ya? Entonces, la primera gestión que nosotros vimos aquí, que es el registro de responsables de seguridad, ya sabemos cómo hacer. Tenemos 3 opciones: técnico, responsable y médico. Para técnico dijimos que según la reforma del año pasado, nos admiten tercer nivel en licenciatura, en ingeniería industrial, ingeniería en seguridad y todo lo que tengan las maestrías en seguridad y salud. Técnico, siempre que sea más de 100 personas, o si es que tengo 50 o más, siempre y cuando sea riesgo alto. Responsable de prevención en aquellas empresas donde no es obligatorio tener el técnico. Y médico ocupacional en todas las empresas que tengan más de 100. No obstante, si tengo menos de 100, puedo también tener un médico y que se rija a las horas de trabajo, que son las que están dictaminadas en el acuerdo 1404, ¿no es cierto? Entonces, una vez de que yo hago esto, al ingresar al SUT, lo que me va a pedir la plataforma es la cédula del técnico. Entonces, como el SUT es una plataforma entrelazada con el SRI, con el IES, con la CENESID, al momento de yo digitar mi cédula, me va a salir automáticamente mi título profesional. Y si es que mi título dice, por decir algo, arquitecto, no califico para técnico. Entonces, no puedo registrar. Para registrarme, recuerden, licenciaturas, ingenierías en seguridad, maestrías, etcétera. Ahí sí. Entonces, yo ingreso mi cédula, aparece mi título profesional, aparece mi registro CENESID y que estoy avalado para fungir las funciones de técnico en seguridad. Igual para el médico. Si yo ingreso la cédula del médico, me va a salir su carrera, médico general, especialidad, maestría, especialidad en seguridad, y yo ingreso. Entonces, al ingresar estas 2 personas, ya automáticamente son los responsables de seguridad y de salud. Y son los que tienen que hacer la gestión, ¿no es cierto? No puedo ingresar como médico a alguien que no sea médico. Recuerden que hay ese compromiso de que la información que ingresamos es válida y etcétera. Si yo, en el caso del médico que saben preguntar, no tengo médico de nómina, porque no me exige la ley, pero por decir algo, haciendo propaganda
yo contrato a Ecoamerican para que me haga el servicio de salud ocupacional. Entonces, Ecoamerican es el que va a decir la cédula del médico para registrarse como médico ocupacional de la empresa. ¿Ya? No sé si me entendieron. Pero si yo no estoy facultado para médico y yo lo que hago es contratar a una empresa tercerizada para que me haga los exámenes médicos, las valoraciones, etcétera, a esa empresa le digo, ¿sabes qué? Necesito ingresar al SUD la información de salud ocupacional y necesito un personal de su empresa que se haga responsable de mi empresa ante el SUD. Ellos van a decir, ok, fulanito de tal, con tal número de cédula, es el responsable médico de hacer las atenciones. Y con esa información, yo ingreso y queda registrada esa persona como responsable de salud de mi empresa. ¿Ya? Entonces, ese será el primer módulo. Entonces, ok, registré mi técnico o registré mi responsable y registré mi médico. Listo. Vamos al segundo. Organismos paritarios. Ahí es lo que justo preguntaron ahorita, ¿no es cierto? ¿Qué es un organismo paritario? Hay 3 niveles de organismos paritarios que nosotros tenemos que registrar. Un comité, un subcomité o un delegado. El comité paritario, que es la primera opción, nos vamos igual al decreto ejecutivo 2393. ¿Qué nos dice? En toda empresa que labore en más de 15, debe organizarse un comité. Dice la ley. En toda empresa con más de 15 tiene que haber un comité paritario. Si mi empresa tiene 12, no. Si tiene 14, no. Más de 15. Si tiene 20, 50, 80, 100, por supuesto. Entonces, el comité paritario con más de 15 ya necesito ingresar al SUD. ¿Ya? Ahora, si mi empresa tiene una sucursal en Guayaquil, en Quevedo, donde quiera, esa sucursal ya me está exigiendo que yo tenga un subcomité, como lo dice. Las empresas que dispongan más de un centro de trabajo, es decir, aparte de la matriz, tengan otro lugar de trabajo, tiene que en ese lugar de trabajo conformarse un subcomité a más del comité que ya existe en la matriz. En cada uno de los centros que superen la cifra de 10 trabajadores. Si yo tengo mi matriz en Quito con 20 trabajadores, conformo mi comité paritario. Si tengo una sucursal en Santo Domingo con 8 trabajadores, no me pide subcomité porque tiene que ser más de 10. Si en Santo Domingo tengo 11, hago subcomité. Pero si no son 11, si no son los 8 en Santo Domingo, ahí viene el famoso delegado. El delegado es para aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores, es decir, microempresas, o sucursales con 10 o menos trabajadores. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Organismos paritarios hay 3 niveles. El comité principal, comité paritario en la matriz. Si es que tuviera sucursal, hago un subcomité si tengo más de 10 personas o hago un delegado si tengo de 10 personas o menos. Eso es lo que tengo que ingresar al SUD. Entonces, ¿el SUD qué me va a pedir? Si yo tengo una microempresa, 8 personas, como no tengo comité, como no tengo subcomité, tengo únicamente delegado. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es buscar delegado. ¿Quién va a ser el responsable? Digito mi cédula, aparece mi cédula, mi nombre, y dice postulado como delegado, acepto. Automáticamente el SUD registra a esta persona como delegada y se emite un certificado. A partir de ese momento, esta persona es quien va a dar la cara ante las inspecciones de seguridad. Es igual que el comité paritario. Si yo tengo una empresa de 30 personas, ingreso a mi comité que les dije son 12 personas. Ingreso a mi comité, los titulares, los suplentes, acepta el Ministerio de Trabajo, me da mi certificado que estas son las personas. Estas personas son las responsables de manejar toda la información de seguridad y cuando yo haga las inspecciones, pues todo lo que tenga que ver en seguridad asociada al comité, les voy a preguntar a ellos.
y todos tienen que saber. Entonces, esa es la importancia de esto, porque son documentos legales. Al momento de que el ministerio aprueba la información que yo ingresé y ya emite el certificado indicando, ok, aceptar a esta persona como delegada, por decir algo, esta persona ya queda automáticamente registrada en el ministerio de que es la responsable de dar toda la información en seguridad y salud. ¿Ya? Eso hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho en cuenta para ver, ¿no es cierto? Entonces, eso sería en cuanto a organismo paritario, o comité, o subcomité, o delegado. En el capítulo 3, vamos al reglamento interno. Esta es la parte más larga y más técnica. ¿Por qué es más larga? Porque el reglamento interno, así como suena, está conformado de 3 partes. Y el reglamento nos exigen para todas las empresas que superen los 10 trabajadores. Es decir, únicamente las microempresas de 1 a 9 tienen que hacer plan mínimo. Las de 10 en adelante, el reglamento. Pero el reglamento, como les digo, está compuesto de 3 actividades. Primero, tiene que haber un convenio de responsabilidad. Este convenio de responsabilidad es igual a otro formato ya establecido por el ministerio, que ya vimos antes, donde el representante legal acuerda todos estos puntos para garantizar que la información que se está utilizando es la que está legalmente vigente en el Ecuador y que él se hace responsable de cualquier información ingresada con falsedad. ¿Ya? Después, el documento netamente técnico de prevención es la famosa matriz de identificación de peligros. Recuerden, para todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores. Esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos es lo más laborioso y largo y sobre todo altamente de carácter técnico, donde está el alma madre de la prevención de riesgos laborales. Ya vamos a ver más adelantito cómo se construye la matriz para que vean más o menos las opciones que tienen, pero de esto depende que el reglamento le aprueben o le devuelvan. Y por último, recién nos dice que tenemos que hacer el reglamento propiamente dicho. El reglamento, igual, el ministerio ya nos da el formato de cómo hacer el reglamento, ¿ya? Entonces nos dice cómo tenemos que cargar, cómo está la estructura. Primerito, datos generales de la empresa, ¿no es cierto? El RUC, la razón social, a qué se dedica la empresa, cuántas personas tiene, cuántos lugares de trabajo, dónde está ubicada. Después ya nos vamos al capítulo 1, disposiciones reglamentarias. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en seguridad y salud? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de los trabajadores? ¿Cuáles son las prohibiciones tanto del empleador como de los trabajadores en seguridad y salud? ¿Cuáles son las responsabilidades de los gerentes, jefes, supervisores? Las obligaciones de los técnicos responsables en seguridad. Obligaciones de los contratistas, porque hasta allá se abarca el sistema de prevención. Recuerden, contratistas, tercerizados, visitantes, todos tienen que hacer seguridad industrial. Las responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos, sobre todo cuando hayan empresas que trabajan pegadas a otras, ¿ya? Eso se refiere. Capítulo 2, gestión de prevención. Hablamos de organismos paritarios. Miren, aquí ya nos piden cómo vamos a conformar y cuáles son las funciones del comité. La gestión de riesgos laborales propios en base a la matriz. Los trabajos especiales o peligrosos. ¿Cómo hago la señalización de seguridad? ¿Cómo hago la prevención y riesgos antrópicos? ¿Cómo hago las brigadas, los planes de contingencia, los planos de los recintos? La salud en el trabajo, ¿cómo hago los controles? ¿Cómo hago los primeros auxilios? ¿Cómo hago vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios? En el capítulo 3, programas de prevención,
como siempre digo, los dos. Uso y consumo de drogas y el de riesgo psicosocial. Capítulo 4. ¿Cómo investigo los accidentes y enfermedades profesionales? La información y capacitación y certificación de los trabajadores. ¿Cómo hago el incumplimiento y cómo son las sanciones a los trabajadores por incumplir seguridad y salud? Firma, miren, el representante legal y el técnico, ¿ya? Por eso les decía, el que tiene que firmar el reglamento, el plan de emergencias, el plan de contingencia, los mapas de riesgos, tiene que ser el técnico, no puede ser cualquier otra persona. Porque esta firma con el nombre y la cédula le va al ministerio y por lo tanto ya está registrado allá y cualquier problema legal o de accidente o de muerte o de cualquier cosa que sobrevenga por una redacción mala o fallida o mentirosa de este reglamento repercute en acciones legales, ¿ya? Este es la famosa estructura del reglamento de seguridad. Como les digo, es bastante tedioso, es larguísimo, es netamente técnico y eso es lo que nos pide aquí en el capítulo 3 del SUT. ¿Sí ven? El convenio, vimos una hojita de aceptación de la información, la matriz es lo más largo que puede haber y este reglamento se queda atrás. Esas son las tres cosas que tenemos que hacer en el reglamento para empresas de 10 o más trabajadores. Ahora, si yo tengo una microempresa de 1 a 9 nada más, entonces ya no necesito el reglamento. Ahí lo que necesito es un plan integral de prevención. Este plan integral de prevención también tiene su estructura, pero como ustedes ven, sumamente sencillita y facilita. Tiene generalidades, tiene la política, las disposiciones reglamentarias, los incumplimientos y sanciones, la prevención de riesgos, la capacitación. Aquí ya habla de los EPPs, cómo investigo los accidentes, los riesgos naturales y definiciones. Esto es lo que tiene el plan mínimo de prevención para microempresa. ¿Ya? Entonces igual viene su formato ya establecido por el ministerio, ya nos dice cómo tenemos que desarrollar punto por punto. Y aquí nos da lo bueno, ya nos da algunas matrices para trabajar. Recuerden que no son las matrices de riesgo del reglamento, pero son matrices para microempresas. Entonces estas, por ejemplo, nos dice aquí, la evaluación de riesgos tengo que hacer con este formato, no puedo usar otro. Para hacer lo que es capacitación, tengo que usar este modelo que nos da el ministerio. Para hacer equipos de protección personal, tengo que utilizar esta matriz. Para hacer riesgos antrópicos, por ejemplo, esto es para el protocolo de discriminación, vean. Ya nos da el ministerio cómo tengo que hacer las actividades para el acoso laboral y violencia contra la mujer. Para los incidentes y accidentes ya nos dice, y prevención de amenazas tengo que utilizar este formato. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos da el ministerio prácticamente todo lo que tenemos que hacer para un plan mínimo que es para microempresas. ¿Ya? Esa es la diferencia grandísima con el reglamento. Como ustedes ven, el reglamento es inmenso, es una biblia prácticamente de leyes que tenemos que poner ahí, y esta microempresa es bastante sencilla, unas 20, 25 hojas. Ese será el punto 3. Si ya nos vamos al punto 4, vamos a hablar de la seguridad y prevención de riesgos. Aquí hablamos de la declaración de riesgos, de los programas de prevención y del plan anual de capacitación. Declaración de riesgos dijimos que eran con las matrices, recuerdan, matrices de riesgo. Hay 3 metodologías principales que ustedes pueden aplicar para que el ministerio les apruebe. Está primerito la matriz NTP 330, que es un sistema de evaluación de riesgos de accidentes hecho por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España. Esta matriz prácticamente se sustenta en información donde yo voy detallando los riesgos que existen en la empresa, clasificándolos, los mido, ¿no es cierto? Y por último saco el nivel de riesgo en el significado y coloco las medidas de control.
Esto está también aquí en la norma, no sé si se puede ver. Hay normas, por ejemplo, de España, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan consultar la 330 para riesgos de accidente. Está todo cómo se desarrolla la matriz. Hay que entenderle, es bastante técnico y de esa forma lo hace. La segunda matriz es la guía técnica colombiana, hecha en Colombia, pero está validada en el Ecuador, o sea, tiene buenos resultados. Y esta es la guía para identificar peligros y valorar los riesgos. Esta guía es la GTC 45, Guía Técnica Colombiana 45, que igual tiene toda la información de cómo se tiene que construir. ¿Ya? Entonces aquí nos dice cómo calificamos los riesgos, cómo los medimos, cómo hacemos las mediciones, las estimaciones cualitativas, eh, cómo sacamos las acciones correctivas que tienen que hacerse para eliminar los riesgos. Esta es mucho más completa que la NTP 330. Como ustedes ven, es más completa. Es más larga, tiene más información y las matrices, pues como ustedes ven aquí ya el tipo de riesgos que les va a servir. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Y por último está este tercer método que es la INSHT, que es la Evaluación General de Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, que es la famosa matriz también conocida como triple criterio. Esta es la matriz que más se utiliza y la que el ministerio está. ¿Ya? No quiere decir que las otras no aprueben. Todas las aprueban, estas tres metodologías, pero esta es la más fácil, la más sencilla de elaborar para no revisar todo lo que tenían las otras normas. Es mucho más sencillo. Entonces, esta consiste principalmente, parte de una clasificación de las actividades, toda la información necesaria relacionada con la actividad, se analizan las variables, se identifican los peligros. La matriz se construye de esta manera, se pone el puesto de trabajo, qué actividad hace, cuáles son los peligros que tiene esta persona, qué tipo de factor de riesgo es, qué probabilidad hay de que le cause daño, qué consecuencia, y se obtiene el nivel de riesgo. Si es moderado, trivial, tolerable, intolerable. Y por último, lo que hago es medir las acciones de control. ¿Ya? Entonces, esta matriz también tiene su información acá, en la bibliografía. Es evaluación de riesgos laborales, donde nos dice la metodología para aplicar en esta. Y es mucho más sencilla y mucho más fácil. Entonces, cualquiera de estas tres metodologías es las que ustedes tienen que aplicar en el SUT para que sea aceptado el reglamento y también esta parte de gestión de riesgos laborales. ¿Ya? Como les digo, bueno, esto es tema de otro curso porque es bastante técnico, pero son las tres metodologías que ustedes pueden aplicar para que sea reportado en el SUT y sobre todo aceptado por el ministerio. ¿Ya? El programa de prevención de riesgos psicosociales, como les dije, en todas las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores. Es decir, microempresas no están obligadas a hacer la prevención de riesgo psicosocial. De 10 en adelante, tenemos que hacer psicosocial. La discriminación, igual, ¿no es cierto? La disposición de este acuerdo 82 dice, son de aplicación obligatoria para el sector público y privado en reconocimiento de los derechos de las personas. Y este último, que es para el acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer, aplicación obligatoria para todas las instituciones, es decir, incluido microempresa. Microempresa tiene que tener el programa de acoso laboral y discriminación y violencia contra la mujer. ¿Ya? En cambio, que el programa de reducción al uso y consumo de drogas, como dice aquí, en todas las empresas con 10 o más trabajadores. Es decir, microempresa no está obligada a tener las drogas, como les dije, de 10 en adelante. La microempresa está obligada a tener esto, el protocolo de prevención para discriminación, para acoso y forma de violencia.
Está también para tener todo lo que es discriminación, sobre todo en el campo del SIDA, ¿no es cierto? Que no tiene que haber personas discriminadas por su condición de salud. Y lo que es el programa de prevención de riesgo psicosocial como tal, tampoco está sujeta porque no tiene más de 10, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente, qué es lo que me compete a mi empresa para yo registrar. Ahora, el plan anual de capacitación, eso es de libre criterio para cada empresa. Antes el ministerio proponía unos temas básicos, pero generalmente las empresas pues daban capacitación en base a sus requerimientos específicos. Entonces, si yo trabajo en un restaurante, por ejemplo, a mí no me sirve mucho capacitación en altura, no me sirve mucho el manejo de montacargas, me sirven otras cosas. Entonces, más bien eso se dejó a libertad para que cada empresa capacite en los temas que crea convenientes y sobre todo que estén relacionados con los riesgos que tiene. A manera de resumen, yo les coloqué acá qué es lo que generalmente se hace, ¿no es cierto? Tiene que haber una capacitación sobre la política interna de la empresa, sobre las funciones del comité paritario para que sepan qué tienen que hacer, los riesgos laborales y cómo prevenirlos. La gente que trabaja en oficinas y PVDs, que son computadoras, también tienen riesgos para saber cómo controlarlos. El plan de emergencias y el de evacuación. Importante que toda la gente sepa para en el caso de que haya un terremoto, un sismo o un incendio, sepan por dónde evacuar. Las brigadas de emergencia, tienen que haber gente que sepa primeros auxilios, contra incendios y evacuación. Tiene que haber simulacro. Tiene que haber capacitación también en inspecciones, en investigación de accidentes, en salud sexual reproductiva, en enfermedades de transmisión sexual, SIDA, cáncer de mama, útero, próstata, el programa de riesgo psicosocial, de droga, discriminación. Estos son ejemplos de los temas que ustedes pueden tratar. Esto generalmente se pasa en un cronograma de enero a diciembre, que es lo que voy a dar en seguridad y salud. Puede haber 1, 2, 3 temas, así como pueden haber 40. Entonces, queda en libertad de la empresa y más que todo también pues de la necesidad que tenga. El quinto punto es salud en el trabajo. Esto le corresponde netamente al médico. Si tienen médico, él llena la información. Si tienen empresa contratada, entonces esa empresa, usted le dicen, necesito este submódulo 5 que esté registrado en el SUT, ellos llenarán. ¿Qué es lo que se tiene que registrar aquí? Todo lo que tenga que ver con promoción y prevención. Entonces, esto sacado del SUT. Tienen que registrar los chequeos médicos de ingreso, los chequeos médicos periódicos, chequeos médicos de retiro, de reintegro, número de trabajadores de grupos de atención prioritaria, índice de ausentismo por enfermedad común, por enfermedad laboral, por accidente de trabajo, la incidencia, la prevalencia de estos indicadores, número de inspecciones sanitarias realizadas y número de inmunizaciones aplicadas a los trabajadores. Esto es sacado del SUB. Eso es lo que tiene que registrar el médico de su empresa, en el caso de que tuviera, ¿no? Y de que fuera necesario. Tiene que registrar todo esto como si fuera indicador. Entonces, el numerador, el denominador, y le va a salir el porcentaje. Por decir algo, número de chequeos de ingreso. Ingresaron 5 personas en el mes. Yo tenía que haber hecho 5 chequeos. Hice solamente 3. Entonces pongo 3 sobre 5, 60%. Y así es lo que voy reportando al ministerio. En el actario está esto, la gente que me preguntaba, está el acuerdo interministerial número 0003 del 2019. Aquí encuentran ustedes todo cómo tiene que ser estructurado el actario. Es la adecuación y uso de las salas de apoyo a la lactancia en las empresas del sector privado. Aquí encuentran todo cómo tiene que estar constituido, qué equipos tiene que tener, cómo se tiene que registrar el uso de la sala, cómo se controla la temperatura, para quienes nomás está solicitado a estas salas, cómo tiene que estar la rotulación, cómo tiene que estar cerrada la puerta, etcétera. Todo está aquí en este acuerdo interministerial que, bueno, lamentablemente no está anexado para presentarles, pero pueden apuntar esto para que lo revisen.
El instructivo de salas de lactancia en las empresas del sector privado es de cumplimiento obligatorio. Ahí dice la ley. Para las y los empleadores del sector privado, ya sean personas naturales o jurídicas, sociedades y en otras, que ejerzan la capacidad de empleador y que tengan bajo su dependencia al menos una persona en periodo de lactancia. Es decir, si en mi empresa tengo por lo menos una mujer en edad fértil, que hablemos hasta los 40 años creo que son, mientras tenga una mujer hasta los 40 años en edad fértil, necesito tener esta sala de lactancia. En mi trabajo solo hay hombres y lo puedo demostrar en base a contratos con el IES, entonces no tengo que tener esto, ¿ya? Pero si tengo al menos una mujer, estoy obligado a tener la sala de lactancia. ¿Cómo se administra? Son los registros que nos pedían, ¿no es cierto? Entonces, esto es así. Esto es una captura del SUT de la empresa donde estoy ahorita asesorando. Entonces, por ejemplo, miren, trabajadoras en edad fértil 118, es decir, pura mujer está ahí en la empresa. ¿Cuántas trabajadoras están en periodo de gestación? Hay 5 mujeres embarazadas. En lactancia hay de 1 a 4 mujeres. ¿Qué tipo de sala necesito? Permanente. Porque dependiendo del número de mujeres que tengan en sus empresas, puede ser permanente o ambulatoria. Ambulatoria es una salita que la pongo, se fue la mujer del periodo de lactancia y retiro la sala. En cambio que aquí es permanente por el número de mujeres. De las 118, si es que salen las 5, puede ser que después venga una, vengan 2, vengan 3, entonces va a ser permanente. ¿Ya? Entonces esto fue hecho el 13 de marzo del 2020. Y acá está el listado de uso, como les digo, cómo se va registrando. Se pone la cédula de la mujer, cuándo nació el niño, y acá se pone los meses en que fue utilizada la sala de lactancia. En este caso, el primero, por ejemplo, desde mayo hasta octubre. Ahí están los 6 meses de lactancia. ¿En qué horario? De 8 a 14. Y así se va registrando todas las mujeres que estuvieron en periodo de lactancia para que el ministerio sepa, porque esto va compaginado con el Ministerio de Salud Pública. ¿Ya? Luego tenemos el capítulo 6, que es prevención de amenazas. Este es un capítulo bastante interesante porque tiene que ver con el plan de emergencias. Aquí, ¿de qué se basa? Primerito tenemos que hacer la identificación de amenazas. Tenemos que saber qué amenazas están afectando a mi empresa. ¿Son naturales, tecnológicas o antrópicas? ¿Qué vulnerabilidad tengo? ¿Cómo es mi organización? ¿Qué recursos cuento? ¿Cómo van a ser mis planes de contingencia? ¿Y cómo voy a hacer mis simulacros? Entonces, desde el punto de vista legal, el reglamento de prevención lo único que me dice es que por cada 20 personas tiene que haber una brigada contra incendios. Si mi empresa tiene 16 personas, por ley no estoy obligado a tener una persona que combata incendios. Pero se recomienda obviamente de que al menos 1 o 2 sepan manejar extintores. La ley me dice, más de 20, obligatorio la brigada. Si tengo 8 y trabajo en un almacén, hay mucha cosa que se puede quemar, entonces no está por demás que alguien sepa también manejar un extintor. Las brigadas de emergencia generalmente son de 3 tipos, dependiendo de la empresa. Las empresas básicas siempre tienen primeros auxilios, incendios y evacuación y rescate. Hay un formato de plan de emergencia del cuerpo de bomberos. Este formato está desarrollado para que sea cumplido en todas las empresas en Quito, hablando específicamente. Nos hablan de una descripción de la empresa, cómo identifico los factores de riesgo propios, o sea, los incendios, explosiones, derrames, inundaciones, terremotos, cómo hago la evaluación de los factores de riesgo, cómo hago la prevención, el mantenimiento de los equipos, el protocolo de alarma, la línea jerárquica de las brigadas, la evacuación, cómo tengo que hacer en el caso de emergencia, los procedimientos para la implantación y la legalización. Todo esto nos pide el cuerpo de bomberos, es decir, para yo hacer mi plan de emergencia, primerito, tengo que cumplir lo que dice el cuerpo de bomberos. Y el cuerpo de bomberos me pide que haga una carga de fuego.
La carga de fuego se hace por el método Meseri. Y aquí está todo el método, cómo se hace. Que no es importante este momento. Pero con esta información, yo recién puedo ingresar la prevención de amenazas y riesgos antrópicos. Entonces, aquí lo que me va a pedir, por ejemplo, ¿cuándo fue la fecha de mi último simulacro? Ok. ¿Cuándo es la fecha de mi próximo simulacro? ¿Qué voy a simular? Recuerden que en los simulacros no únicamente se hace evacuación o tampoco solamente incendio. Se tiene que simular muchas emergencias, por ejemplo, emergencias de robo, emergencia de accidentes de trabajo, emergencias de secuestro si hubiera. Se tiene que simular todas. Entonces el SUD me dice, ¿qué vas a simular el año que viene? Yo puedo poner incendio, voy a hacer en marzo y voy a hacer explosión del tanque de gas en octubre. Eso registro en el SUD. Cuando llegue ese mes, hago el ejercicio y registro cuánto tiempo o qué novedades tuve en este simulacro. Pero ya queda registrado en el SUD. Al momento que el inspector viene, dice, ok, aquí hay 2 simulacros que hiciste, muéstrame las evidencias. Aquí están, mire, estas personas participaron del simulacro, se hizo incendio, hicimos el simulacro de incendio en esta oficina, utilizamos 2 extintores, la gente evacuó por la ruta de evacuación al punto de encuentro, nos demoramos 4 minutos, aquí está el video, las fotos, tome, punto. Cosa que el inspector no tiene nada que preguntar, quedó satisfecho porque hay evidencia técnica de lo que hicieron y está registrado en el SUD de la manera correcta. ¿Ya? El punto 7 ya es la autoevaluación, como dijimos. Entonces, aquí va a depender mucho del tipo de empresa. Si yo tengo una microempresa de 1 a 9 trabajadores, entonces el formato de verificación ya está contemplado aquí. Les dije, ¿cuenta con responsable de gestión de seguridad? Sí, no, no aplica. ¿Cuenta con médico ocupacional? Sí, no, no aplica. Y todo está en ese sentido. Entonces es un checklist bastante fácil de analizar. Voy poniendo lo que cumplo y no cumplo. Y a la final obtengo un porcentaje de cumplimiento, que es el que yo entregaría aquí, como ustedes ven, el porcentaje final de cumplimiento que yo entregaría al gerente o dueño de la empresa, decirle, ¿sabe qué? Tenemos un 60%, necesitamos, como les dije, apoyo, recursos, capacitaciones o contratar a algún especialista, un asesor, para ir subiendo ese porcentaje. Pero esto, como les dije, tiene que ser bastante sincero, bastante pragmático y que sea la realidad. No importa si yo saqué el 0%, como me decía alguien, no importa. Es la línea base y yo estoy demostrando de que hice la gestión y que demostré de que no hay nada. Entonces, esto es para las microempresas, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, hay alrededor de 100 preguntas, que es lo que se hace para microempresa. 100 preguntas. Sí, no, no aplica. Si yo trabajo en empresa grande, más de 10, ya obviamente el requerimiento cambia, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo ya voy, aquí ya me preguntan, mire, ¿cuenta con unidad de seguridad? La unidad de seguridad quiere decir que tengo técnico y médico. Entonces, cuento con técnico, cuento con responsable, cuento con médico, cuento con servicio médico adecuado. El personal que realiza trabajos de construcción tiene certificados de competencia, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas para las empresas de más de 10 trabajadores ya no son 100. En este caso se les pregunta 119 aspectos. Igual, cumple, no cumple o no aplica. Igual saco mi porcentaje de cumplimiento que yo luego veo cómo mejoro a través de la gestión preventiva. ¿Ya? Pues aquí no hay mayor cosa que hacer, solamente aplicar, como les dije, con la mayor sinceridad y nosotros ya tenemos. En el punto 8, hablamos de los documentos de soporte. Les dije que el ministerio pone a su disposición toda la base legal vigente en el Ecuador sobre seguridad y salud. Es un montón de normas que no tienen que marearse. Entonces, yo les pasé en este Word para que lo vean así a manera de ejemplo. Entonces, tienen los programas ya. Para riesgo psicosocial tienen el programa, tienen la guía, tienen el cuestionario, tienen las herramientas y el programa. Para drogas tienen la matriz que se va a usar o el instructor. Formatos.
formatos del plan integral, la guía de prevención de riesgos laborales, la estructura del reglamento, la guía de actuación, etc. Para salas de apoyo, aquí está el instructivo, que me decían cómo tienen que estar conformadas las salas, el acuerdo interministerial. En normas INEN tienen todas estas, vean, un montón de normas INEN que les va a servir para referencia de sus trabajos técnicos. Tienen las resoluciones, las leyes nacionales, decretos ejecutivos, los acuerdos ministeriales, los convenios internacionales. Entonces, como ven, todo esto son documentos que sustentan la base legal en seguridad y salud para las empresas. Hay que saber qué es lo que me aplica, cómo lo voy a relacionar con mi trabajo y cómo la voy a aplicar sobre todo. ¿Ya? Y el último módulo es descargar documentos. Aquí, ¿qué me da la opción? Descargar el reglamento que yo ingresé, la autoevaluación, el plan de capacitación, el informe anual del comité, el organismo paritario con sus integrantes, mi plan de la prevención de drogas, el reporte de indicadores de gestión, el reporte de prevención y las amenazas naturales. Eso es lo que me da la opción en el último submódulo, el SUT, en la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, recapitulando, la plataforma SUT, dentro del módulo de seguridad, salud y gestión integral de riesgos, tiene 9 submódulos que hemos analizado al momento uno por uno. Como ven, es una información bastante completa, donde hay muchas cosas que registrar, dependiendo obviamente si es microempresa o más de 10 trabajadores, según eso hay los requerimientos legales. Ustedes tienen que ver qué es lo que les aplica y más que todo, pues la información que tiene que ser lo más real y concisa posible. Entonces yo creo que esa es la última lámina. Y no sé, pues si tienen más preguntas para seguir contestando. Sí, Álvaro, muchísimas gracias por ese aporte. Tenemos más preguntas del público. Claro, Wilson nos dice, buenas noches, por favor, ¿el comité paritario es para más de 15 personas? sí. Sí, el comité paritario, como dice la ley, es para empresas que tengan más de 15 trabajadores. Si tienes 14, no necesitas comité, necesitas delegado. Edgar nos dice, ¿el comité principal debe ser conformado en la matriz o en alguna sucursal donde tenga mayor número de personas? Exactamente, si es que tienes una matriz de 20 personas y una sucursal de 40 personas, entonces, como las dos cumplen el criterio de más de 15 personas, generalmente se hace en la matriz. ¿Por qué? Porque en la matriz están los jefes, ¿ya? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, en Quito una oficina con 12 personas y una sucursal en Ambato con 25 personas, por más que sea sucursal, al tener mayor cantidad de personas, allá haces el comité central y a Quito le tocaría el subcomité o el delegado. Muy bien, otra persona nos pregunta, buenas noches. En una empresa que estuvo elaborando, pero no excedió el número mayor de 10 trabajadores, actualmente no se cuenta con ningún contrato, pero para postular a una licitación, permítame un segundo, uno de los requerimientos de la oferta es presentar el reglamento interno de seguridad y salud. ¿Podría yo hacer el reglamento interno de seguridad y salud o estrictamente me acojo al plan integral? A ver, el plan integral es para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, como decía la ley. El reglamento nos pide para 10 o más. Ahora, si la empresa tiene 9 trabajadores, pero necesita licitar, que es el caso que hacen muchísimas empresas, porque como la empresa es proveedora de otra empresa más grande, la empresa grande lo que hace es calificarnos a nosotros. Y uno de los rubros de calificación es que contemos con todos los requisitos de seguridad y salud. Si a mí me piden un reglamento, a pesar de que tenga 8 personas, entonces, primero, el reglamento se lo puede aplicar porque no tiene ninguna opción que no pueda hacer. Recuerden que es la matriz de riesgos,
el documento de confidencialidad y el reglamento en sí. Entonces, sí se puede hacer en estos casos para licitación. Si el ministerio me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer solo plan mínimo. En el caso solamente de que el ministerio me ponga objeción, ahí se le envía una carta aclarando que es para licitación, nada más. Pero sí se hace eso. Muy bien. Yadira nos pregunta, cuando existe una empresa de menos de 10 trabajadores, lo que debo subir al SUD es el Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales, registrar al responsable de prevención de riesgos laborales y al delegado de seguridad y salud. ¿Esto es correcto o debo realizar algo más? No, correcto, eso. Para empresas, por ejemplo, de menos de 18 personas. El delegado de seguridad, el responsable y el plan mínimo de prevención, nada más. Perfecto. Nos preguntan también si la clase la pasarán por correo. Sí, justamente nosotros hemos grabado esta clase y se les va a enviar el link de la clase grabada. No hay ningún problema. Nos preguntan también, ¿cómo se puede saber que la empresa está registrada o no? En caso de no estar registrada, ¿hay multa y cuánto? Claro, para saber si está registrada en el SUD la empresa, tienes que ingresar a la página SUD. Entonces, recuerda que hay el usuario y la contraseña. El usuario es el RUC y la contraseña es la gente que maneja. Y tiene que estar registrada porque el sistema de pagos de contratos se hace a través del SUD. Entonces, de ley tiene que estar registrada. Además, hay la interfase con el SRI y con el IES. Entonces, tiene que estar registrada siempre. Ahora, que cumplan o no cumplan el módulo de seguridad es diferente, pero en el SUD tiene que estar registrada y lo ingresas a través de la dirección web que les di. Perfecto. Lionel nos dice, en cuanto al comité paritario, ¿cómo deberá ser establecido? Es decir, los integrantes de cuántas personas y cuáles serían sus funciones. Claro, esto es así, verás. El comité paritario está formado por 12 personas. De las 12 personas son 6 principales y 6 suplentes. Entonces, como tienen que reunirse este comité una vez al mes, solo van los titulares. Los suplentes solamente van cuando alguien de los titulares no puede. Entonces son 12 personas en total, constituidos por 6 titulares y 6 suplentes. Muy bien. Diego Ramírez nos pregunta, ¿los comités paritarios de las petroleras tienen la mayoría sede en Quito? El trabajo en la base, dice, ¿cuentan como centro auxiliar? Sí, es exacto. Ajá. ¿Necesitarían comité en Quito y subcomité en su base? Claro, si en la base tienes, por ejemplo, más de 10 trabajadores, la ley te faculta y te obliga a tener subcomité. Si tienes menos de 10, te obliga a tener delegado. Entonces, eso es por ley. Entonces, no importa que estén aquí en Quito el comité paritario principal, pero va a tener una voz de seguridad allá. Entonces, la ley te dice, si yo tengo un subcomité o un delegado en otra provincia, yo ya no me reúno una vez al mes, me reúno 2 veces al mes, justamente porque tengo otra dependencia que atender en materia de seguridad. Y de la persona anterior que me preguntaba las funciones del comité, esas están establecidas en la ley. Son 8 funciones que hay que reportar al IES y cada una de ellas con varias actividades. Pero bueno, ese es tema también de otro curso para no profundizar mucho porque es bastante información. Muy bien. Julio Tomalá nos pregunta, ¿un ingeniero en petróleo que tiene certificación en seguridad y salud ocupacional puede ejercer en cualquier empresa sin ningún inconveniente? A ver, la certificación en seguridad habría que aclarar a qué se refiere. Si es que es una certificación por competencias que da la CENESID, esa no te califica como técnico. La certificación única que te avala es la maestría, porque ya no hay ni diplomados ni especialidades. Entonces, habría que ver a qué certificación se refiere. Si es competencia laboral, no te califica como técnico. Wilson nos dice, excelente, por favor, si puedes socializarnos el número de contacto del profesor. No, a las órdenes, ya a través del instituto, me imagino, les han de dar el correo celular, me imagino yo eso, a las Por órdenes. supuesto, lo podemos socializar. Karina dice, estoy muy agradecida, muy interesante está su capacitación, bendiciones y éxitos. Gracias. Dice, Joaquina, ¿qué empresas podrían considerarse como alto riesgo?
Alto riesgo generalmente en el Ecuador a través del SIST, que les digo, es toda la empresa de construcción, minería y todo lo relacionado con productos químicos. Esas son las empresas de más alto riesgo calificadas por el SIST en el Ecuador. José nos dice, buenas noches, ¿un psicólogo industrial puede ser técnico industrial? Un psicólogo industrial puede ser técnico en seguridad, claro, si sigues la maestría, obviamente, pero así como tercer nivel no te avala el CENESID en este momento como técnico. Solo vimos que era ingeniería, licenciaturas en seguridad lo que está avalado ahorita. Muy bien. Ingeniería Leonel, industrial, ¿no? ok. Leonel nos dice, ¿el registro en la plataforma SUC se lo debe realizar de manera mensual? No, no, el registro lo haces una vez al año, porque justamente como son programas, los cargas una vez al año porque dices qué es lo que vas a hacer. Y al final del año lo que haces es generar indicadores. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un plan de capacitación cada 2 meses, por decir algo, enero, marzo, mayo, etcétera. En enero haces la primera capacitación, en marzo puedes hacer la segunda y como ya tienes indicadores de gestión, puedes ingresar a cargar, pero únicamente indicadores. Ya no puedes modificar la información que tenías. Perfecto. Julio dice, gracias por los conocimientos impartidos, son de muchísima ayuda. Órdenes. Bueno, creo que hemos terminado la ronda de preguntas, estimado Álvaro. Muchísimas gracias por el conocimiento impartido entre todos. Ha sido de muchísima ayuda. Queremos comentarles a todos que en el caso de que necesiten certificado del taller, va a estar disponible. Vamos a dejarles a través del chat la información para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Igualmente, para las personas que deseen ya un curso completo, vamos a estarles haciendo llegar también a través del chat que tenemos compartido la información y también les vamos a compartir los datos del tutor para que se puedan mantener en contacto. Alguien más nos está preguntando si podemos tener la última pregunta, estimado Claro, Álvaro. Nos dicen, a ver. Si tengo 2 empleados afiliados al IES, ¿es necesario registrar la microempresa en el SUT? no. A ver, aquí es muy buena pregunta porque hay un vacío legal. La microempresa es de 1 a 9 y nos dice que tenemos que registrar en el SUT. Pero el SUT tiene una falencia de que únicamente te registra cuando tienes más de 4 trabajadores. O sea, si tienes 3, 2, no te permite. Entonces, en ese caso, está salvado, pero no te deja el SUT. Muy bien. Y Sol nos dice, una empresa que tiene un contrato por 3 meses y el resto del tiempo no tiene actividad, ¿debe cumplir con todo? Si tiene un contrato de 3 meses, por decir algo, si es Eventual, puede ser. un contrato eventual para un proyecto, por decir algo. O sea, la empresa que te contrata te tiene que exigir los requisitos legales y por lo tanto tienes que cumplir. Yo me imagino que por ese lado también hay que verle. Entonces, sí deberías cumplir. Perfecto. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Les dejamos aquí los datos en el chat para las personas que deseen ponerse en contacto con nosotros para el certificado. E igualmente, pues les estaremos comentando sobre una capacitación más ampliada, porque estamos seguros pues que muchos se quedaron con muchísimas ganas de aprender más sobre el taller y vamos a estarles informando. Muchísimas gracias de parte del ITP, del Instituto Técnico del Petróleo, por la participación en el día de hoy y muchísimas gracias, estimado Álvaro, por su participación y aportar en este gran conocimiento. Muchas gracias también y una buena noche a todos. Una muy buenas noches. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta pronto.